Capítulo 2, y una solicitud igualmente peculiar. Parte 5. Ahora que lo pienso. Sí, ahora que lo pienso, el hecho de que estaba perdido era extraño, solo porque era un aventurero que había estado en el negocio durante años. Personalmente sentí que tenía un mejor sentido de la dirección que la mayoría, y había estado mapeando mentalmente este laberinto de jardín de los Latún mientras atravesaba sus serpenteantes senderos. A pesar de eso, me había perdido. ¿Cómo fue eso posible? No podía entenderlo. El problema en cuestión desafiaba la comprensión. Entonces estaba el asunto del sol, y el consejo que me habían dado la niña y el guardia. Cuando lo escuché por primera vez del guardia, simplemente asumí que uno no podía usar el sol para determinar con precisión la posición geográfica y los rumbos, así que seguí sus consejos, y terminé perdiéndome mucho. Tal vez se debió a un cambio de ritmo, así que miré hacia arriba, mirando al sol. Parece que siempre ha estado ahí. No había nada particularmente extraño en la posición del sol en el cielo, o eso pensaba. Ese debe ser el caso, entonces. Sus consejos no tienen nada que ver con el sol en absoluto. Doblé en una esquina. La posición del sol cambió ante mis propios ojos. Adecuadamente sorprendido y asumiendo que era solo un producto de mi imaginación, retrocedí un paso hacia el pasaje anterior. Mientras lo hacía, la posición del sol cambió una vez más. Supongo que el consejo de no usar el sol como marcador direccional era realmente cierto, en cuyo caso, ¿cómo era posible que todavía estuviera tan perdido? No, debe haber algo más en todo esto. El sol extrañamente moviéndose era probablemente solo una parte de una maquinaria más grande. Uno no podía depender del sol para encontrar el camino, eso lo entendí. Tenía que haber un mecanismo más grande trabajando aquí, uno que aún no conocía. Si el guardia había sido engañado por el sol durante su intento en el laberinto, eso era justo y bueno, de ahí su consejo para mí, pero mi caso era un poco diferente. Si el consejo pretendiera inducir a equivocarse, tendría que comenzar a cuestionar las intenciones de la niña. Si esa fuera realmente su intención, ese sería realmente su carácter. Me había dado el mismo consejo incluso después de entender que su guardia había hecho lo mismo, llegando incluso a decirme que pensara en sus palabras. Tenía que haber algún otro medio de engaño en el juego. Esencialmente, el consejo del guardia era la verdad, pero el consejo de la niña estaba destinado a engañarme y despistarme. De todos modos, podría suponer que sí. Tenía una aura bastante misteriosa sobre ella, y no pude obtener una buena lectura de su carácter. Supongo que era justo asumir que ella no era una persona que tan fácilmente me daría una pista sobre cómo conquistar el laberinto, ¿verdad? Seguí explorando, pero no me llevó mucho tiempo sentir que algo estaba mal. Después de caminar en línea recta por cierta distancia, sentí que el camino se había curvado misteriosamente a un lado. Aunque fue una sensación pequeña, casi insignificante, ciertamente la sentí, así que no era un truco mental. Miré a mi alrededor, afirmando mi entorno. Poco había cambiado, pero una mirada superficial al sol reveló que se había hundido un poco más bajo que la última vez que lo vi. La posición del sol había cambiado, pero este conocimiento me fue de poca utilidad. ¿Qué debo hacer? Me detuve en seco, pensando en el problema en cuestión. Fue en este momento que vi, por el rabillo del ojo, una roca a mis pies. Era una roca de tamaño considerable, del tamaño de un puño, tal vez. Al levantarla, arrojé la roca al extraño espacio aparentemente retorcido que tenía delante. La roca desapareció rápidamente en medio de su arco, sin un solo rastro o sonido. Imposible, ¿es esto? Teletransportación. Teletransportación, para ser precisos, era un tipo especial de magia espacial que aún no había sido recreada por las manos del hombre. Sin embargo, si este era realmente un artefacto que no había sido creado por hombres, entonces había una posibilidad. Solo una herramienta mágica con una cantidad significativa de poder mágico podría hacer que aparezca un laberinto de rosas como este. No me sorprendería si teletransportar objetos y personas fuera una de sus funciones. Pero, ¿podría un individuo poseer, y mucho menos contener un artefacto tan poderoso? Supongo que esa línea de preguntas no ayudó mucho. Por ahora, tuve que concentrarme en las acciones que podría tomar. Si no lo hiciera así, nunca conquistaría este laberinto, y seguramente estaría perdido para siempre. Cogí otra roca más y la arrojé al extraño espacio que tenía delante. No parecía que hubiera cambiado mucho, pero este pequeño experimento fue más que suficiente para ilustrar que se había producido un cambio, ya que la roca no se veía por ninguna parte. Solo había una explicación: la roca en cuestión había aterrizado en ese espacio invisible. Tiré otra piedra al extraño lugar y, nuevamente, desapareció. Como pensé, las rocas habían pasado a través de este punto invisible en el espacio y aterrizaron en algún lugar del otro lado. Tras una observación más cercana, esta parte del laberinto se parecía mucho a cualquier otra parte. Si no hubiera estado prestando atención,
No habría pensando mucho en ese sentimiento disonante. Supongo que por eso me había quedado atrapado en este laberinto. El mapa en mi mente fue dibujado bajo la suposición de que todos los caminos estaban físicamente conectados. En realidad, este laberinto estaba hecho de muchos pasajes conectados por agujeros de distorsiones espaciales. Si mis suposiciones eran correctas, entonces ya no sabía dónde había pisado, ni siquiera dónde había puesto un pie. No parecía que llegaría a la meta pronto. Sin embargo, a partir de este momento, sería diferente. Marcaría esta ubicación como punto de partida y volvería a dibujar mi mapa mental. Hablando honestamente, había pensado en usar el mapa de Acacia en este tonto laberinto. Pero el mapa solo mostró una sola línea cuando lo desplegué, no puede mostrar la ubicación actual. Aunque le había preguntado al mapa en voz alta qué significaba, no me devolvió la respuesta. Y eso fue, supongo, este laberinto claramente no era más que un juguete para los ricos. Incluso había premios para mí si ganaba, y no moriría si fallaba en mi labor, pero al llegar tan lejos, estaba decidido a seguir adelante, y tal vez incluso decirle a esa niña con terrible personalidad que no había sido víctima de sus trucos, aunque ya había caído en su trampa varias veces, y terminé estando muy, muy perdido. Gracias por ver. Si te gustó este contenido, no olvides darle like, compartir y suscribirte para más videos similares. Nos vemos en el próximo video.